El ruso Sergei Ryabkov ha denunciado que Estados Unidos violó el tratado sobre misiles de alcance medio y corto al desplegar su sistema antimisiles en países europeos que forman parte de la OTAN. Estas acciones de la alianza se realizaron bajo el pretexto de que Rusia es una amenaza, tanto para Estados Unidos como para Europa. Sin embargo, las preocupaciones de los europeos parecen no pasar por Moscú. Vamos a ver por qué, junto a María Starostina, que nos acompaña en la redacción para profundizar sobre este asunto y abordar cuáles son las acusaciones recíprocas entre Estados Unidos y Rusia. ¿Cómo estás, María? Cuéntanos qué hay detrás de estas tentativas de tiltar a Rusia de amenaza para Europa y Estados Unidos. Hola Mauro, últimamente hemos oído mucho de esta mítica amenaza rusa. Varios líderes occidentales han utilizado este término para justificar ciertas acciones. Lo más típico ha sido intimidar a la población de sus países, ya sea con los supuestos ciberataques rusos o con la intervención en los asuntos domésticos de otras naciones, incluso en las elecciones, etc. Un rasgo común de estas acusaciones ha sido la falta de pruebas y también, como no, el hecho de que sí han sido publicadas a pesar de todo esto. Pero ha llegado este mensaje a los ciudadanos de los respectivos países. ¿Cuántos realmente están convencidos de que la política de Moscú es agresiva? Te propongo que lo veamos en el ejemplo de Alemania. Según esta encuesta, entre los problemas que preocupan a los ciudadanos de este país europeos, encabeza la lista el tema de los refugiados. Es el tema, bueno, es una situación sin precedentes, esta crisis de los migrantes, y a este tema tan palpitante le sigue Donald Trump. Es decir, les preocupa a la gente de este país las futuras relaciones con los Estados Unidos bajo el gobierno de este líder. Luego le sigue Turquía, Corea del Norte, y como puedes ver, al final de la lista está Rusia y Vladimir Putin, como ponía en esta encuesta. Es decir, el mensaje llega al auditorio, pero digamos, el radio de acción no es tan grande como podríamos suponer. Sí, el hecho de que Donald Trump obtenga un porcentaje tan amplio en esta encuesta podría conllevar a interpretarlo de que a Europa le preocupa justamente este asunto como uno de los prioritarios. ¿Cuáles son los aspectos que están marcando la agenda? Bueno, tienes razón. Últimamente podríamos ver que las relaciones entre Bruselas y Washington se han vuelto un poco más tensas y la principal piedra de tropiezo en este momento sigue siendo el acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Y como sabemos, el presidente estadounidense Donald Trump amenaza con salir de este convenio. Él asegura que este convenio es provechoso solo para Teherán y además le acusa a los iraníes de no cumplir con sus obligaciones, mientras que la OEA, la Organización Internacional de Energía Atómica, en reiteradas ocasiones ha confirmado que Irán sí cumple con todo lo que tiene que hacer según lo prescrito en este documento. Para Bruselas, el cumplimiento de este acuerdo es el asunto clave de la seguridad europea. Así lo afirmó la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y el ministro de las Relaciones Exteriores de Alemania aseguró al respecto que el comportamiento de Estados Unidos en lo que se refiere a Irán llevará a los europeos hacia una posición común con Rusia y China contra Estados Unidos. Y China, bueno, con China también Estados Unidos tiene una serie de discrepancias. La más importante tal vez será la postura de las dos naciones sobre el arreglo de la crisis en la península coreana. Recordemos que que Washington llama a aislar a Corea del Norte, a cesar todos los suministros y a destruir prácticamente el régimen de Kim Jong-un, mientras que China sigue siendo el principal socio de este país e insiste en las negociaciones. Y también, bueno,
en lo que se refiere a uno de los principales tradicionales socios de Estados Unidos, Gran Bretaña. Aquí también salen a la vista bueno, ciertas discrepancias, incluso en las redes sociales. Podíamos ver que después de la publicación de un video del grupo radical británico, Theresa May ha hecho ciertos comentarios. Dijo que fue incorrecto y Donald Trump le contestó de una forma, digamos, poco diplomática. Sí, y a eso añadir las recientes decisiones que ya comentábamos en este informativo de Donald Trump. Muchas gracias, María. Sobre el discurso que hizo hace unos días el que se llama presidente de los Estados Unidos, que hizo comentarios que mancharon este foro, que lanzó palabras tan temerarias y violentas que provocan a la dignidad de la República Democrática Popular de Corea, que es un Estado soberano. Lo hizo en este mismo foro y creo que justo es que yo desde aquí responda como es debido y con el tenor correspondiente. Durante sus 8 meses en el poder, el presidente Trump ha convertido la Casa Blanca en un ruidoso zoco mercado repleto de sonidos, de abalorios, de un ábaco, y ha tratado de convertir a las Naciones Unidas en un nido de bandidos donde se respeta el dinero y donde el baño de sangre está a la orden del día. La absurda realidad es que una persona como Trump, un trastornado mental, repleto de megalomanía, es la persona que incluso el pueblo estadounidense ha denominado el presidente malvado, el comandante que lamentamos, el rey mentiroso, y que es el que ocupa la presidencia de los Estados Unidos. Y la peligrosa realidad es que es un jugador que creció utilizando amenazas, fraudes y otras estratagemas para lograr terrenos y propiedades, y hoy el que tiene el poder de apretar el botón nuclear, que eso sí que es lo que constituye la mayor amenaza a la paz y la seguridad internacionales en la actualidad. Debido a su falta de conocimientos básicos comunes y de sentido común, trató de insultar a la dignidad suprema de mi país, llamándolo el hombre cohete, y con ello cometió un error irreversible al hacer que la visita de nuestros cohetes a todo el territorio de los Estados Unidos sea inevitable. Nadie más que el propio Trump se encuentra en una misión suicida. En el caso de que se pierdan vidas inocentes de los Estados Unidos, se van a perder por su culpa, por culpa de esa misión suicida de Trump. Él será totalmente responsable. El respetado y supremo líder, el camarada Kim Jong-un, declaró que como hombre que representa a la RPDC y en nombre de la dignidad y el honor de mi Estado y mi pueblo y en el mío propio, voy a hacer que la persona que tiene la prerrogativa del mando supremo de los Estados Unidos pague un precio muy alto por el discurso que hoy ha pronunciado, en el que ha pedido la destrucción total de la RPDC. Trump a lo mejor ni se ha percatado de las palabras que han salido de su boca, pero nos aseguraremos de que pague las consecuencias mucho más allá de sus palabras, mucho más allá de lo que pueda soportar, aunque esté dispuesto a hacerlo. Ahora, señor presidente, centrándonos en las personas, por la paz y una vida decente para todos en un planeta sostenible. Ese es el tema de la actual previsión. Es para todos los países y para todos los pueblos gozar de una vida digna y de la paz. Para que se pueda lograr eso es indispensable lograr una verdadera justicia internacional antes de todo. Lograr la justicia internacional es uno de los principales cometidos de las Naciones Unidas. Señor presidente, el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas estipula que para lograr por los medios pacíficos, de conformidad con los principios de justicia, al ajuste de controversias internacionales, se debe prohibir el derramamiento de la paz. Debido a la arbitrariedad,
al sesgo unilateral de una gran potencia en específico. Sin embargo, en la actualidad, los principios de la Carta de Naciones Unidas y otros principios básicos establecidos en las relaciones internacionales se están pasando por alto en los foros de Naciones Unidas. Actos anómalos en los que se justifica y legitimiza esta arbitrariedad en el espíritu unilateral, y los actos de violación de la verdad y la justicia se toleran o se soslayan. La violación más flagrante de la justicia internacional la podemos ver en la península coreana. Actos de injusticia como la imposición de severas sanciones a una víctima por el motivo de que esa víctima optó por alzarse contra el ofensor son actos que se cometen abiertamente en nombre de las Naciones Unidas. La situación en la península coreana es un enfrentamiento entre la República Popular de Corea y los Estados Unidos, donde nosotros tratamos de defender la soberanía, la dignidad nacional y nuestra soberanía contra la política hostil. Los Estados Unidos es el primer país que fabricó armas nucleares, el único país en realidad que las ha utilizado, masacrando a miles de millares de civiles inocentes. Son los Estados Unidos los que amenazaron con usar el arma nuclear contra la RPS durante la guerra coreana en los años 50 y que introdujeron por primera vez las armas nucleares en la península después de la guerra, y han iniciado maniobras militares contra la RPDC durante la Guerra Fría y que aumentaron su carácter agresivo durante la Guerra Fría. También movilizaron activos nucleares varias veces al año y han realizado maniobras varias veces al año. ¿Qué más podría ser una mayor amenaza que las palabras violentas pronunciadas por la máxima autoridad de la mayor potencia nuclear del mundo? Palabras como que va a hacer llover sobre nosotros fuego y furia, que va a caer sobre nosotros la destrucción total. Ese es el motivo precisamente por el que nosotros tuvimos que poseer armas nucleares, porque los Estados Unidos, por culpa de ellos, y por eso tenemos que fortalecer y desarrollar nuestra fuerza nuclear para que esté al nivel actual que nos permita enfrentar a los Estados Unidos. La política actual de este país y sus amenazas nucleares han persistido durante 60 años y han dado lugar a la situación que se vive ahora en la península de Corea. Pero las Naciones Unidas y las resoluciones injustificables hacen que la justicia sea algo se adopte debido al poder de los Estados Unidos. El respetado líder supremo, el compañero Kim Jong-un, presidente de la Comisión de Asuntos de Estado de la RPDC, dijo que nunca se podrá lograr la justicia internacional por sí sola, solo se podrá lograr cuando los países independientes y antiimperialistas sean lo suficientemente fuertes, al menos que se crea en la verdadera justicia internacional. El único principio es que a la fuerza hay que responder con fuerzas y a las armas nucleares de la tiranía hay que hacerles frente con el martillo nuclear de la justicia. La posesión de un dispositivo nuclear de nuestro país es una medida de autodefensa que es nuestra última opción. En virtud de este principio, recientemente nuestro país ha realizado con éxito ensayos para instalar una bomba de hidrógeno en un misil balístico para convertirnos plenamente en un estado nuclear. Con ello, nuestro país entra en una fase final de establecimiento de un sistema nuclear en línea con el desarrollo simultáneo de nuestra economía y de nuestras fuerzas nucleares. Para nosotros, nuestra capacidad nuclear es un elemento disuasorio para poner fin a la amenaza nuclear de Estados Unidos e evitar una invasión militar. Nuestro objetivo es establecer un equilibrio de poder con los Estados Unidos. Distinguidos delegados de todos los países que asisten a esta sesión, ¿son ustedes conscientes de que la República Democrática Popular de Corea, a diferencia de otros estados nucleares, ha publicado siempre los resultados de sus ensayos y ha hecho público las diferentes fases de desarrollo de su programa nuclear? Dado que este elemento disuasorio salvaguarda la paz y la seguridad de la península de Corea, Estados Unidos y sus aliados tendrán que pensárselo dos veces antes de realizar provocaciones militares contra nuestro país, por mucho que hablen de fuego, furia o destrucción total. Al final, cada vez que dicen eso, tienen que añadir matizaciones y decir, bueno, esperemos que esto no sea necesario, esta no sería nuestra primera opción, etcétera, etcétera.
Nosotros, desde luego, estamos convencidos de que la paz y la seguridad en el noreste de Asia y en la región se han visto muy consolidadas. No necesitamos el reconocimiento de nadie de nuestra categoría de estado nuclear y en nuestra capacidad para acertar un ataque nuclear. Este misil balístico, marcado con el nombre sagrado en nuestro país, ha sobrevolado el universo, el cielo azul interminable, y la ojiva de nuestro misil ha dejado su señal en las olas azules del Océano Pacífico. La explosión y la vibración tremenda causada por la explosión de esta bomba de hidrógeno se ha oído en todo el planeta. Nuestra decisión de poseer armas nucleares ha sido decisión inevitable causada por los Estados Unidos, y ello ha hecho que nos convirtamos en potencia nuclear y en misiles balísticos. Este prestigio se convierte ahora en el destino inmortal de nuestro país. Señor presidente, la incapacidad de Naciones Unidas de cumplir su papel en el ámbito de la justicia internacional está relacionada fundamentalmente con la falta de democracia del Consejo de Seguridad. Es el Consejo de Seguridad el que ignora la Carta de Naciones Unidas desde su primer artículo y solo actúa para defender los intereses de los estados permanentes, de los miembros permanentes, el mismo. No es la casualidad de que el tema de reforma del Consejo de Seguridad ya lo hubiera decidido la Asamblea en 92, en la resolución 4762. Desde entonces, la reforma del Consejo se ha venido discutiendo en la Asamblea cada año en los últimos 25 años sin haber avanzado en lo absoluto. Ello demuestra claramente que los miembros permanentes actuales están obsesionados por mantener sus intereses anacrónicos. Un miembro permanente del Consejo puede vetar el deseo general de más de 190 Estados miembros de Naciones Unidas. Así es de antidemocrático el Consejo de Seguridad. En este foro, una vez más, quiero recordar a todos los distinguidos delegados que las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad contra Corea del Norte son injustas, absolutamente injustas. Lo único que han hecho ha sido invertirse resoluciones, y hay un doble rasero que permite prohibir los satélites de nuestro país, violando el derecho internacional que permite el uso pacífico del espacio exterior como derecho soberano de todos los estados, y sin embargo no se critican los lanzamientos de satélites realizados por otros países. En segundo lugar, el Consejo de Seguridad se inventa resoluciones, como digo, ilegales, con doble rasero, que prohíben arbitrariamente solo los ensayos nucleares de Corea del Norte, aunque esos ensayos son resultados de la soberanía de todos los estados con derecho internacional en relación a la prohibición de ensayos nucleares que todavía no han entrado en vigor. Hay países que han llevado a cabo muchísimos más ensayos nucleares. En tercer lugar, el Consejo de Seguridad condena el desarrollo de armas nucleares de parte de nuestro país como una amenaza a la paz internacional. Y una vez más, es un ejemplo de resoluciones ilegales. Se sigue un doble rasero, lo cual viola el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que reconoce el derecho a la autodefensa de todos los estados, y no obstante no se cuestiona la capacidad nuclear de otros estados, que sigue aumentando. Y la razón por la que se justifican estas resoluciones totalmente injustas es que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que todos son potencias nucleares, tienen mucho interés en mantener el monopolio nuclear. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad hablan mucho de la no proliferación de armas nucleares, pero desde la perspectiva de la no proliferación nuclear, la posición de armas nucleares en la RPDC no es más que una medida de autodefensa. De hecho, el acuerdo internacional sobre no proliferación fue posible únicamente porque los estados nucleares prometieron no amenazar a los estados no nucleares con el uso de armas atómicas. El artículo 10 del TNP establece que todas las partes tendrán derecho a retirarse del tratado si deciden que sus intereses están en peligro. Este artículo
reconoce que los intereses legítimos de los estados están por encima de la no proliferación nuclear. Después de todo, ha sido Estados Unidos el que ha boicoteado las iniciativas internacionales de no proliferación, renunciando a la amenaza nuclear contra nuestro país. Al contrario, nos han obligado a tener armas nucleares. Eso demuestra que las resoluciones contra nuestro país no están basadas en ningún principio establecido. No son más que el resultado de la falta de democracia del Consejo de Seguridad y de la conspiración de aquellos que están obsesionados con la defensa de sus intereses. La República Democrática de Corea es un estado nuclear responsable. Tomaremos medidas preventivas con acciones preventivas en caso de que Estados Unidos y sus fuerzas muestren alguna señal de llevar a cabo una operación en nuestros centros. Sin embargo, no tenemos ninguna intención para nada de utilizar o amenazar usar las armas nucleares contra los países que no se unan en las acciones militares contra la RPDC. Estados Unidos que busca siempre condenar nuestra posición como una amenaza para implementar sus objetivos. Este es un intento de ellos, de Estados Unidos, para evitar sus responsabilidades por el tema de las armas nucleares en la península. La RPDC y su gobierno solicita a ustedes, la Secretaría de las Naciones Unidas, que se organice un foro para abordar la legalidad de las resoluciones. Sin embargo, no hemos oído respuesta. Nosotros hemos hecho solicitaciones al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para discutir la amenaza a la paz internacional y seguridad que representa Corea del Sur. Pero esta solicitud tampoco ha estado en la agenda, sino que ha sido rechazada cada vez. La Carta de Naciones Unidas establece que los miembros de Naciones Unidas acepten y lleven a cabo las decisiones del Consejo de Seguridad. Y si las resoluciones sobre la RPDC adoptadas son legales y justas, entonces no habrá necesidad de que todos los embajadores de los estados aparezcan o vayan a ejercer presión sobre los otros países para que implementen las resoluciones. No hay necesidad de que Estados Unidos intrometa a Corea del Sur o a Japón en este problema. No buscamos ejercer problemas en ninguna potencia. Señor presidente, las Naciones Unidas ha impuesto sanciones en contra de nuestro país desde el primer día de su fundación. Y durante más de 70 años de historia, se puede decir que la historia es una historia de lucha que tenemos solos para el propio desarrollo bajo las sanciones del mundo. Durante esta lucha, ahora podemos tomar unos pasos para completar la fuerza nuclear. Señor presidente, en esta lucha tan ardua y prolongada estamos ahora a unos pasos de completar nuestra capacidad nuclear. Es absurdo pensar que nuestro país se va a desviar 1 milímetro de su rumbo por muy estrictas que sean las acciones
que nos imponen las fuerzas hostiles. Llegará un día en el futuro muy próximo en el que todos los daños infligidos a nuestro desarrollo económico para mejorar el bienestar de nuestros pueblos, que han causado tanto sufrimiento a las mujeres y niños y a las personas mayores por las sanciones bárbaras que se han impuesto contra nuestra república, lleguen a su fin. Hemos organizado un comité para organizar los daños causados a nuestra república por todas las sanciones que se nos han impuesto. Este comité investigará en profundidad la cuestión y compilará una lista de todo el daño físico y moral que ha causado Estados Unidos a la RPDC, así como sus secuaces y todos los que se han sometido a la coacción de Estados Unidos. Cuando estas sanciones lleguen y cuando la presión llega a un punto crítico, llevando a la península de Corea a una situación incontrolable, tendremos que exigir responsabilidad por los resultados de la investigación que lleva a cabo este comité. Señor presidente, mi delegación aprovecha esta oportunidad para expresar su apoyo y solidaridad al pueblo y al gobierno cubano, que luchan para defender su soberanía nacional y para que se haga justicia internacional contra las medidas de embargo unilateral y arbitrario de Estados Unidos. Expresamos también nuestro apoyo y solidaridad al pueblo y al gobierno de Venezuela, que luchan igualmente para defender su soberanía y la causa del socialismo. Los actos injustos y despreciables que suponen, por ejemplo, hacer oídos sordos al comportamiento de Israel mientras se condena al gobierno sirio que lucha por proteger su soberanía y seguridad nacional, no debe ser tolerado. El gobierno de la República de Corea defenderá ciertamente la paz y seguridad. Muchísimas gracias, señor presidente. Reclamar el justo reclamo de soberanía de Cuba y Venezuela ante las acciones de injerencia impulsadas por el gobierno de los Estados Unidos. Ha denunciado también al bloqueo de Estados Unidos contra la mayor de las Antillas. Así lo ha dicho en las últimas horas el canciller de la República Popular Democrática de Corea. Ha sentenciado que Estados Unidos es el país que ha utilizado las armas nucleares incluso contra la República Popular Democrática de Corea. El Estado norasiático aboga por la paz y considera importante trabajar con todas las potencias del mundo para conseguirla. Ha sido Ri Yong-ho, el ministro de Relaciones Exteriores de la RPDC, quien ha refutado las palabras del presidente estadounidense Donald Trump cuando señalaba a su país como una amenaza a la paz y a la seguridad suprema mundial. Señaló que para su país se está preparando para una respuesta que sea proporcional y también de justa defensa en caso de alguna amenaza de los propios Estados Unidos. Corea del Norte está entrando, ha señalado, en una fase final de desarrollo de una capacidad nuclear con carácter disuasorio para mantener un equilibrio de poder con los Estados Unidos. La RPDC ha publicado siempre sus acciones del programa nuclear y también sus resultados, convencidos de la necesidad de preservar la paz dentro de la región asiática y también a nivel mundial. Así